Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a este encuentro de IPKIN que vamos a tener en unos minutos más. Nos va a acompañar hoy Guillermo Ceballos Serra, que es profesor de IPKIN y bueno, que es coautor del último libro que acaba de sacar IPKIN, que tenemos por aquí. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo andás? ¿Cómo está todo? Buenas noches. Muy bien. Encantado de tenerte. Bueno, para todos los que no me conocen, mi nombre es Walter Torre, soy el fundador de IPKIN y bueno, estamos muy contentos que se estén todos inscribiendo y hayan venido hasta aquí a escuchar esta charla que vamos a tener con Guillermo, este diálogo que vamos a tener con él acerca de recursos humanos e innovación. Son las 10 hora puntual, al menos en Argentina, las 7 en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, las 8 de la noche en Ecuador, Panamá y Colombia, por dar algunos datos de referencia, a las 9 de la noche en Paraguay y bueno, y también tenemos otros países que están en Perú, que también creo que en estos momentos son las 8 de la noche, si no recuerdo mal. Así que bueno, bienvenidos todos, damos por inicio a esta charla, que es un diálogo entre colegas donde les vamos a pedir por favor a todos que apaguen micrófonos, por favor, y después vamos a tener un tiempo para preguntas, para que puedan conversar con Guillermo sobre esta cuestión de recursos humanos. Bueno, Guillermo, es un placer tenerte, porque la verdad que presentar tu currículum sería perder media hora más o menos de tiempo, así que lo vamos a evitar, pero Guillermo, para daros una idea, fue director de recursos humanos de muchas compañías en varios países en el mundo y de alguna manera pedimos por favor a todos que apaguen cámaras si son tan amables. César, ¿cómo estás? César, está muy amable César. Y después, por supuesto, los que quieran hacer preguntas, encendemos cámaras y hacemos todas las preguntas que crean convenientes. Así que bienvenidos y se van a ir incorporando muchos más durante esta masterclass que vamos a tener, durante este encuentro, pero vamos a profundizar ahora con Guillermo para que nos cuente acerca de esto de los recursos humanos, que él tiene muchísima experiencia en esta temática y en el campo de la innovación. Así que Guille, bienvenido, encantado de tenerte. Gracias. Eh, hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto Buenas de noches. verlos. Igualmente, Andrea, igualmente. Hoy te voy a pedir que apaguemos cámara, porque así después nos juntamos todos. Bueno, Andrea les cuento que es egresada de IPKIN y además me acompaña en muchísimos Instagram que hago. Andrea es la reina del Instagram de IPKIN. Está en todos nuestros Instagram y viene siempre con nosotros en los Instagram, es divina, no, 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 nos acompaña en todo. Andrea es de Ecuador. Así que bienvenido a Ecuador. Tenemos, Bueno, tenemos un Guille, colega de IPKI, está William Orjuela acá también que estoy viendo, ¿no? bueno, William Ojuela no solamente es colega, es el cofundador también de IPKIN, Sí, por que eso. es un gran colega colombiano. Así voy a hacer una excepción. William, por favor, encendé cámara, así te conocemos todos, que es la persona que me acompañó en la fundación de IPKIN. Así que ahí está. William, ¿cómo estás, querido? Walter, un gran abrazo y a Guillermo, pues Gracias, muy querido. contento de poder estar compartiendo estos maravillosos temas tan importantes para estos tiempos. Muchas gracias y los invito a disfrutar de esta maravillosa conferencia. Ya gasté, Gracias, ya William. me pusieron la vara allá arriba ahora. No, no, al contrario. Gracias, William, muy amable. William es cofundador de IPKIN, fue uno de los que impulsó IPKIN por primera vez cuando IPKIN nació. Es colombiano, es especialista en recursos humanos eh, y es un especialista en talento humano en realidad, que ya lo vamos a tener a William conversando con nosotros también. Bueno, Guillermo, arrancamos con todo, porque, a Dale. ver, quieren escucharte. Así que vas a Bueno, hablar del último libro tuyo, vas voy a hablar a un poco agregar algo sí, nuevo.
Y siempre, mira, siempre hay algo para agregar. Desde la última vez, desde que lo escribí pasaron 6 meses, entonces, y eso es una eternidad en esta época, ¿no? Sí. Así que, Es bueno, voy a ver cierto, muy si puedo cierto. compartir pantalla con esto, a ver si funciona como debe. Casi, Guillermo, casi uno diría que cuando escribe algo, en el momento de escribirlo ya es antiguo, ¿no? Sí, es absolutamente cierto eso, ¿no? A ver si... No estoy muy acostumbrado al Teams, le escapo un poco. Tenés una flechita, Sí, sí, Guille, sí. tenés el... Sí, pero no me está dando bolilla. A ver, vamos de vuelta. Un poco de paciencia, que si no lo haremos sin presentación, pero ¿Querés creo que más. pasármelo a mí? ¿Querés pasármelo a mí, A ver, Guille? ¿Me dame, lo a querés ver, pasar a mí por WhatsApp? espera un segundo, a ver si lo logro ahora. Quiero, Dios. Bueno, estas cosas suceden cuando estamos en vivo. Haz una cosa, pásamelo, Guille, pásamelo directamente por WhatsApp, ¿me lo puedes pasar? O por mail, como te sientas más cómodo. Ay, ahí parece que está queriendo. Ahora sí, ahora sí. A ver. ¿Se ve? No, todavía no. Se ven tus iniciales. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, Buenísimo. excelente, Guille. Tenés que poner la presentación. Ahí está, genial. Bien, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a tratar de que sea interesante para todos. En primer lugar, me voy a presentar en la fase no profesional, porque en definitiva, antes que eso, somos personas, y si estamos hablando de recursos humanos, hablamos de personas. Acá lo más importante está en esa foto, que son las 3 mujeres de mi vida. La más chiquitita es mi esposa. Las otras dos ya son más grandes que la madre, hace rato, 34 y 29 años. Después soy argentino, me gusta, puse Netflix, pero en realidad miro todas las plataformas. Soy de River, que estamos en mal momento. Y hasta la pandemia, aunque parezca mentira, todavía jugaba al hockey sobre rollers, cosa que dejé de hacer porque como mis compañeros son muchos más jóvenes y no eran muy cuidadosos, decidí no ir hasta que en la familia recibiéramos toda la segunda dosis, cosa que pasó hace un par de días recién. Así que, si Dios quiere, para Te, septiembre te- pienso volver. te cuento, Guille, que se ve la presentación cortada. No ¿Así? sé si es la configuración de tu máquina. A ver esto, ahí se ve. No, se ve cortada la presentación. Bueno, entonces la sacamos y chao. Dejamos de compartir y se pierden las artes que se habían preparado. Mari, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mari? Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Hay una señora que está poniendo cámara, que no tengo el nombre. Por favor, todos los que tienen cámara puesta, si son tan amables de quitar la cámara, si son tan gentiles, por favor. Creo que es Mari de Panamá. Mari, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Sí. Mari, está tu cámara. ¿Sos tan gentil de poder apagarla? Ok, perfecto. Ok. Gracias, Mari. Bueno, Guille, ponemos cámara Dale, nosotros. Así dale. intercambiamos. Bueno, arranco. Bueno, en primer lugar vamos a hablar, para hablar de recursos humanos hay que empezar hablando un poco antes del trabajo, ¿no es cierto? Y el trabajo es un paradigma cambiante. Podemos decir ¿Podés que... poner cámara, Guille? Estoy sin cámara, sorry. Ahora, ahí está. ¿Está? A ver ahora.
No, todavía no. Se ve que... Ahí está. Y Ahí ya se lo ve. estamos. Ahí Ya se lo estamos ve. compartiendo cámara. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Listo, somos todo oídos. bien. Bueno, voy a hacer 5.000 años de historia en 10 segundos, ¿no? Para empezar, tenemos que decir que el trabajo es un paradigma cambiante, ¿sí? Si nosotros nos remontamos a la primera de las 3 manzanas más famosas de la historia, la de Adán, la de Newton y la de Steve Jobs, la primera nos muestra que el trabajo arrancó como una maldición, ¿no? Con la expulsión bíblica del paraíso, y hablábamos de, el castigo fue, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso también se habla de que trabajo viene de tripalio, que era un elemento de tortura. Y esto arrancó así, al punto tal que en todas las primeras civilizaciones había privilegiados que no trabajaban. Es decir, ¿quiénes no trabajaban? No trabajaban la nobleza o los políticos, podríamos decir, cosa que se mantiene bastante vigente. No trabajaban los que se dedicaban a las fuerzas armadas de la época, a los ejércitos, los militares, y no trabajaban los pensadores, y no trabajaban los artistas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran básicamente lo que decimos de las actividades liberales. ¿Por qué? Porque eran propias de los hombres libres. Por el contrario, los agricultores, los mineros, los artesanos, hacían las ocupaciones serviles, que eran básicamente la de los siervos, ¿no es cierto? Y allí viene la etimología. Y estos eran los que trabajaban y que en definitiva sostenían la economía del lugar, de la época, normalmente a cambio de protección. Esto se mantuvo así durante, diríamos, hasta la llegada del calvinismo, porque la riqueza empezó a ser percibida como una señal del beneplácito de la divinidad o de Dios por las buenas obras en la vida. Y después con la revolución industrial, la primera revolución industrial, esto se fue acentuando. Con el paso de los años fue adoptada la filosofía de que el trabajo era el único modo decente, honrado de ganarse el sustento. Y a partir de ahí, el trabajo pasó a ser algo visto desde la otra punta, es decir, desde el otro ángulo, 180 grados, pasó a ser, el trabajo pasó a ser una bendición, el trabajo pasó a ser, hablar de la dignidad del trabajador, y esto en definitiva, hoy hablamos del derecho al trabajo, ¿no? Entonces, hemos recorrido al menos 5.000 años de historia que pueden haber empezado con la esclavitud, también que me olvidé de mencionarla, y eso ha sido el trayecto, ¿no? Por otro lado, tenemos que la función de recursos humanos empezó a desarrollarse con el siglo XX, ¿no? Esencialmente, primero tuvimos entre 1900 y 1930 lo que es la administración y el área de relaciones laborales. Podría remontarme mucho antes, ¿no? Podría decir que los primeros líderes y motivadores eran los que motivaban con un látigo y un tambor a los que iban en una embarcación, pero creo que hoy estamos en un momento más sofisticado de la historia. Pero la función de recursos humanos arranca en el siglo XX, básicamente con administración y relaciones laborales, y esto tiene que ver mucho con la Escuela de la Administración Científica, con Frederick Taylor, Fayol, y que ahí empiezan a sentar las bases de administrar los recursos humanos de una manera más científica y con buscando una mayor eficiencia. En los 40... ¿Perdón? Sí. Me permito charlar un rato contigo. Fíjate, lo que vos acabas de decir es muy interesante, ¿no? Porque recursos humanos arranca desde una perspectiva ingenieril, porque tanto Fayol, Frederick Taylor,
Gantt en su momento, los Hilberts, eran todos ingenieros. Es decir, que casi recursos humanos nace con una perspectiva ingenieril, ¿no? Parece irónico, me parece, escuchando tu relato. Parece irónico, pero tiene mucho sentido, porque es la época que arrancamos con la producción en serie. Entonces la producción en serie y la búsqueda de la eficiencia tiene que tener un correlato en la mano de obra. Es decir, no hablamos ni remotamente de mente de obra, van a faltar muchas décadas, y la mano de obra se va a medir como un método pretendiendo tener las mismas reglas científicas que el mecanicismo, ¿no? Y la mayor eficiencia va a estar dada por la partición de la tarea en múltiples pequeñas tareas, cosa que facilite la repetición y su eficiencia. Ejemplo típico es la película Tiempos Modernos, ¿no? Después, avanzando en los 50, va a ser el área de remuneraciones, va a tener su desarrollo. No es casual que en esa época surgen el grupo Hay, Mercer. Después, en los 60 y 70, capacitación y desarrollo. 80 y 90 nos vamos sofisticando, entonces es la etapa más de la organización, del diseño organizacional, de las tercerizaciones, de los centros de servicios compartidos. Y del 20, ya en este siglo, del 20 del 2000 al 2020 o 2021, estamos ya entrando en la era digital, estamos hablando de una figura nueva que surge, que son los famosos business partners, ¿no? Y los centros de excelencia, por ejemplo, ¿no? Que son todas nuevas instituciones que empiezan a aparecer en estos años. Ahora, cuando analizamos las 4 o 5 revoluciones industriales, porque estamos hablando de que hay 4, primero de la energía hidráulica, después de la electricidad, de la automatización, de la hiperconectividad, todavía podemos sumar todo lo que tiene que ver con la economía circular. Cuando analizamos estas revoluciones industriales, y si pudiéramos superponer la línea de tiempo de las revoluciones industriales con el desarrollo de la función de recursos humanos, veríamos que esta superposición se da perfectamente con la tercera revolución industrial, el desarrollo de recursos humanos de 1870-80, a los inicios que decíamos de la administración científica. Y vamos a ver que coinciden estas etapas con las modalidades de la era. Si hubiera podido proyectarlo, lo verían con más claridad, pero podrían ver que se superponen el desarrollo de las nuevas funciones que va adquiriendo recursos humanos, coinciden con las sucesivas revoluciones industriales. Y lo que vemos, y yo creo que termina ocurriendo acá, es que recursos humanos ha sido más reactivo, ¿no? Si miramos el sistema educativo, por ejemplo, el sistema educativo global fue desarrollar gente para la industria, ¿no? Entonces, tenemos todo un sistema que privilegia las ciencias duras, ¿no? Es decir, para esto es muy ilustrativo la charla TED de Sir Ken Robinson, que falleció lamentablemente el año pasado. Charla TED, que las escuelas matan la creatividad, que precisamente desarrolla los modelos educativos para que las personas apoyen el modelo industrialista vigente en el mundo, ¿no? Entonces, Guillermo, tenemos ahí... Tengo una consulta. Dale. Perdóname porque te voy escuchando y se me ocurren 50.000 preguntas. Vos sabés, ya me conocés que soy preguntón, entonces me permito interrumpirte un poco. Vos estás haciendo una referencia que me parece fantástica entender en este concepto industrial, que las organizaciones están buscando permanentemente el rendimiento. Es decir, es como la lucha de los trabajadores entre la capacidad de desarrollar habilidades cada vez en menor tiempo, porque de hecho el rendimiento es eso, digamos, de alguna forma, es decir, ir
aplicando habilidades permanentemente en menor tiempo para aumentar la productividad. Indudablemente, si perseguimos la tortuga de esa manera, tal cual vos decís, el desarrollo indudablemente no se da. Y la creatividad, obviamente, que menos. Menos aún. Bueno, en este esquema la creatividad no tiene espacio, ¿no? Es decir, esto no lo dijo ya esta charla TED que tiene, la última vez que me fijé tenía 70 millones de vistas, ¿no? En TED nada más, sin contar YouTube o cualquier otra plataforma, ¿no? Y debe tener muchas más, porque lo vi hace un año más o menos. Entonces, es así, es decir, vos tenés un modelo industrialista que necesita el apoyo de una educación que vaya en el mismo sentido, que privilegie las ciencias duras y, como está expresado perfectamente en esta charla, desecha todo lo relacionado a la creatividad. Y de hecho la charla, el nombre es Las escuelas están matando la creatividad, ¿no? Bien, toda organización tiene 3 dimensiones, básicamente, ¿no? La primera dimensión es estratégica, es decir, hacia dónde vamos, cuál es la visión, la misión de una organización, cuál es su propósito, ¿no? Después está el diseño organizacional, que es la segunda dimensión. Estrategia, diseño organizacional, y el diseño organizacional tiene que ver con la estructura adecuada para satisfacer ese propósito, ¿sí? Y el tercero es la gestión operativa, es decir, es el día a día, ¿no? ¿Hacemos lo que hace falta? Y esta es una pregunta que está íntimamente relacionada con el desarrollo de la innovación, ¿no? O sea, estrategia, diseño organizacional y gestión operativa. En el tema de la gestión operativa, quiero hacer una mención al libro de Michael Porter del año 85, de la ventaja competitiva, ¿no? Michael Porter hablaba de la cadena de valor. La cadena de valor, en el caso del libro está referida a la industria, pero podríamos hacer una cadena de valor en los servicios también. Pero el libro concretamente fue sobre la industria. Entonces, Porter menciona lo que denomina actividades primarias, que son aquellas relacionadas con el producto, con la elaboración del producto, ¿no? Entonces así va a llamar actividades primarias a la logística, a las operaciones, la distribución, marketing y ventas, todo lo que tiene que ver con el sistema de postventa, el servicio de postventa. Y llama actividades secundarias a la que es la infraestructura, recursos humanos, tecnología, abastecimiento. Yo, con los años, no me voy a tomar el atrevimiento de cuestionar a Porter, que lo escribió en 1985, con la mirada de 35 años más tarde, podemos decir que tecnología, recursos humanos, no creo que nadie pueda decir hoy que son actividades secundarias. Por eso creo que le cabría mucho más la expresión de actividades transversales, ¿no? Y en ese sentido, a la organización le cae, como decíamos, a estas actividades primarias y a estas actividades transversales, le viene derramando de la cúpula, viene la estrategia, ¿no? Entonces acá nos encontramos con que tenemos que la estrategia es un tema cualitativo, ¿sí? Ahora, cuando esta estrategia llega a las diversas áreas, estamos hablando ya de cuantitativo, es decir, uno es genérico y el otro es específico. La estrategia tiene que ver con, como decíamos, con el rumbo. La estrategia está asociada al norte, por lo tanto, es como que el directorio tiene la brújula y todos los demás tenemos el Waze, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto determinado. Y eso es con KPIs, con acciones concretas. Y tradicionalmente todos los problemas, las discrepancias entre la estrategia y la aplicación concreta, muchas veces eran solucionadas por el área de recursos humanos, que actuaban como intérpretes, como traductores de esa, conociendo las políticas, los procedimientos, y con eso solucionaban los conflictos entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Guille, me surgió
otra pregunta, escuchándote esto que estás diciendo, porque estás diciendo que es muy interesante, estás planteando y estás diciendo, la estrategia nace, o la esencia de la estrategia es cualitativa, ¿correcto? Porque es un pensamiento, es una brújula, tal cual vos decías, es una orientación, es un camino a elegir, es una decisión en la cual de alguna forma no tenés garantías. Vos estás trabajando entre riesgo e incertidumbre. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, 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 porque obviamente si no hubiera riesgo tampoco Y hay por el rentabilidad, otro ¿no? lado, ¿cómo, Guille? Si no hubiera riesgo no habría rentabilidad. Tal cual. Y del otro lado tenemos la parte operativa. Y vos decías bien que el nexo entre esas dos partes es el conflicto que durante muchos años dedicó recursos humanos a buscar soluciones, a buscar la manera de alguna forma de poder Avisar, atenuar los encontrar, conflictos. claro, que era una forma de unir de alguna manera, es decir, conflicto resuelto, al menos complementaban lo operativo con lo cualitativo, es decir, lo cuantitativo con lo cualitativo. Esta es mi pregunta que te quiero hacer, Guille, en tu experiencia. Eh, ¿Vos notás que esa función esencial de recursos humanos, que indudablemente sirve para innovar, porque todo conflicto resuelto de alguna forma tiende a innovar, eh, se está perdiendo? Es Sí, como que perdón, es no te el escuché. rol de recursos humanos. Digo, si Mira, ese rol histórico de recursos humanos. mira, yo creo que ese rol histórico de recursos humanos no se ha cumplido, porque te digo, re- se requiere mucho más que ser un traductor, se requiere ser un intérprete. Un intérprete es quien conoce la cultura, es quien conoce la gramática del idioma, es el que conoce el slang, es el que conoce la jerga popular, el que conoce el qué dirán, si querés, ¿no? Y, y eso en el mundo real es conocerlo, hablar del negocio, conocer los KPI, conocer el idioma del negocio. Cualquiera de los que está escuchando podría decir, bueno, pero no estás diciendo nada nuevo porque hace 20 años que hablamos de recursos humanos como socio estratégico. En el año 98 yo asistí a Wharton a un curso que se llamaba justamente Alineando los recursos humanos con la estrategia del negocio y no sé qué. Yo creo que hemos sido bastante flojos en eso y creo que no hemos sido socio estratégico más que de palabras, sacando honrosas excepciones, ¿no? En todo caso hemos sido gente diligente o departamentos diligentes para acompañar decisiones de otros, pero no hemos estado, me parece, a la altura del título de socio estratégico. Es decir, nadie se le ocurriría decir que marketing es un socio estratégico del negocio. A nadie se le ocurriría decir eso. Marketing es el negocio. El área comercial es el negocio. Y si nosotros lo decimos del área de recursos humanos, claramente lo tendríamos que demostrar. Y son muy pocos los profesionales que son capaces de discutir un KPI en la mesa chica, que es donde se toman las decisiones, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un problema que no hemos estado a la altura, ¿no? No hemos estado a la altura. Yo los invito a Perdón, que le pido vean. un Sí. favorcito a Lisbeth, si podría apagar la cámara, Lisbeth Moreira, si es tan amable. Gracias, Lisbeth. Perdón, Guillermo. Sí, entonces, para que surja la innovación, ¿qué está ocurriendo acá en todas estas áreas y estos conflictos? Nosotros tenemos en que una vez que se consolida una organización, tenemos que entramos de a poco en una zona de confort, porque el conflicto se soluciona evitando la batalla, ¿no? O evitando la discusión. Entonces, una vez que tenemos que se consolida un área, o que se consolidan las áreas, empieza es decir, una organización es mucho más que un organigrama, normas y procedimientos, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que, como si tuviéramos una radiografía, decimos, este es un ser humano,
no es un ser humano es mucho más que una radiografía de tórax. Entonces, lo que tenemos aquí es flujo de comunicación, tenemos coordinación, tenemos ecosistema de toma de decisiones, tenemos fronteras, no me meto en este lado, no te metes en el otro. Es decir, todas estas cosas van a terminar bloqueando van a hacer impermeabilizando las organizaciones para que no pueda, dificulte la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación es inoportuna por definición. Viene a romper el status quo, por decirlo elegantemente. Es decir, la innovación es molesta, viene a desafiar. La innovación además viene de la periferia, nunca viene de adentro, porque adentro estamos todos acomodados. ¿Sí? Entonces... Es decir, Guillermo, me surgen varios comentarios para hacerte, para que me ayudes a entender un poco mejor. El primero es, si yo tengo un área de recursos humanos, una función de recursos humanos, un grupo internamente en la organización que frente a los conflictos los intenta o busca no resolverlos porque no puede hacerlo o porque no lo dejan, no importa. Esos conflictos, coincidirás conmigo, que perduran en la organización. Es decir, obviamente. el hecho de simular que no existen perduran en la organización. Esos conflictos que perduran en la organización, sin ningún lugar a dudas, se convierten en un costo, porque todo conflicto que perdura, de alguna forma, produce ineficiencias. Entonces, si el ocultamiento de conflictos es una simulación que lleva y vos lo decías muy bien recién, a un exceso de normas, de procesos, de políticas que no es otra cosa más que una obesidad organizacional, sí, y nos lleva a una transparencia, es decir, nos lleva a una transparencia, es decir, a solucionar los conflictos y a ver las cosas. Entonces, ¿por qué las organizaciones tienen esa tendencia a buscar estar más gorditas organizacionalmente y evitar esa disrupción fantástica que es la innovación, que es lo que te permite ser más rentable, más proactivo, tener mejor imagen pública y bueno, todas las cosas que vos ya sabés y que nos puedes contar de este tema? ¿Cuáles hay recursos humanos frente a esa realidad que está viendo que le pasa adelante todos los días por delante de la cara? ¿Por qué cuesta tanto levantar la mano y decir, señores, está pasando esta realidad? ¿O es que a las empresas les encanta la simulación? No es que necesariamente les encantan. Primero que están en la zona de confort, ¿no? Punto uno. La zona de confort no quiere decir que sea placentera. La zona de confort quiere decir que es conocida, ¿no? Es decir, eso es lo que llamamos zona de confort. Es decir, yo voy al microcentro, ahora casi no voy, pero desde la pandemia, pero si yo voy manejando desde mi casa al microcentro y tardo 1 hora y tengo un piquete, qué sé yo, y un tráfico inmenso, yo sé perfectamente que eso me va a ocurrir, que normalmente un sábado yo tardaría 20 minutos, un día de semana es 1 hora. ¿Qué hago? Pongo música, me relajo, me entrego. Preferiría llegar más rápido, pero me sé manejar, y por eso es mi zona de confort, porque la conozco. Ese es el primer tema, ¿no? El segundo tema es que las organizaciones son conservadoras, ¿sí? Y acá voy a apelar a un concepto económico, que es la ley de Gresham, ¿no? Que la ley de Gresham dice que la moneda mala desplaza a la buena. Lo voy a explicar muy sencillamente. Nosotros, voy a hablar, vale para casi todos los países, quizás este ejemplo no sirva para Panamá, aviso, ¿no? Pero o Ecuador. Nosotros acá con 50% de inflación tenemos, si yo tengo pesos y dólares, ¿qué gasto primero? Y gasto los pesos, porque es la moneda mala, es decir, es la moneda que se devalúa, que pierde valor. Entonces, esto significa que la moneda mala desplaza a la buena, circula la mala, que es el peso, y la buena, que es la que tiene valor real, esa la atesoro.
las organizaciones pasa lo mismo, las prácticas malas desplazan a las buenas. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? No es porque tengan un sentido pérfido los ejecutivos de la vida, ni sean seres malignos, no. Las prácticas malas están institucionalizadas. Ya llevan años de repetición, tiempo. Es decir, si tenemos una reunión los lunes al mediodía, que no sirve para nada, porque todos decimos perdemos el tiempo, no tomamos ninguna decisión, divagamos, jugamos con los teléfonos. Yo sé que todos los lunes al mediodía tengo esa reunión y sé que tengo que llegar a esa reunión. Si yo quisiera poner una reunión no al mediodía, a las 11 de la mañana, una hora antes, para debatir la utilidad de la reunión siguiente, que tenemos todos los lunes, coordinar agenda de 10 directores sería un milagro. ¿Sí? Y ese es un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre. Entonces, todas estas improductividades se van dando sencillamente porque las organizaciones son conservadoras, tienden a su perdurabilidad. Es decir, en algún sentido es como van tomando vida propia también, ¿no? Es decir, a veces hay cientos de reportes que no leemos y si lo dejáramos de enviar no se quejaría nadie. Pero lo seguimos haciendo, no vaya a ser que alguno diga, che, ¿qué pasó con tal reporte? ¿Sí? Y esa es la dinámica de las organizaciones que van haciendo, hacemos bien tareas que no sirven para nada. ¿Sí? En vez de estar haciendo tareas es decir, tareas que no hacemos, ¿no? Es decir, estamos haciendo bien cosas que no sirven. ¿Por qué? Porque seguimos el manual, el procedimiento. Y la forma de eso es cambiar la mentalidad, ¿no? Claramente para mí. Me haces acordar, Guille, escuchándote, me haces acordar, y lo mencionaste por ahí, digamos, esta cuestión de perdurar en las organizaciones, de resistir con algo aunque no sirva. Vos sabés que la palabra esencia etimológicamente significa justamente aquello que perdura, aquello que resiste, aquello que de alguna forma se opone a lo nuevo, a lo diferente, a lo distinto. Y vos lo planteabas muy bien y me hacía acordar un poco a este concepto, la ley de Gresham, me hacía acordar un poco a este concepto de que los vicios corren más rápido que las virtudes, ¿no? Se instalan mucho más rápido, ¿correcto? Yo me recuerdo cuando a mi nena le pedía que se lave los dientes. Tu nena es una mujer ya, ¿no? Para aclararle, no te hagas el niño. Sí, tal cual, tal cual. Ya es una mujer en contra de mi voluntad, pero sí, creció. Lo mismo que tus hijas, que de repente cuando yo le decía, bueno, tenés que lavarte los dientes todos los días, me costaba horrores para que lo haga sola, ¿no? Ahora, si yo le decía, mirá televisión las 24 horas, no me costaba nada. Es decir, el vicio naturalmente es mucho más atrayente que la virtud, ¿no? Porque el vicio de alguna forma no solamente es comodidad, es conocimiento, sino que además es distracción. En cambio, la virtud es todo lo contrario. Entonces, esto que estabas planteando me parece muy bien porque va de alguna forma, y esta es mi pregunta, va opacando eso la capacidad de la gente en su creatividad, en encontrar ideas, en encontrar alternativas, en la voluntad de aplicarlas, en el compromiso que tienen. Es decir, las organizaciones, si no reaccionan a esto, comienzan a opacar el desarrollo de su propia gente. Esa es la pregunta. Tendría que decirte que sí, y ya que te metiste con esencia, me llevaste para el lado de la filosofía, y entonces me vino a la cabeza Parménides y Heráclito, ¿no? Entonces, si decimos, Heráclito es el filósofo del cambio, ¿sí? No te bañarás 2 veces en el mismo río. Yo diría que podríamos decir que estamos frente al filósofo de la digitalización, por ejemplo, ¿no? De las eras modernas. Y Parménides, que era el de la permanencia,
el no cambio estaría referido a la esencia. En realidad las organizaciones son un mix de las dos cosas, ¿no? Porque hay cosas que permanecen y cosas que cambian. Ahora, las que permanecen las tenemos que mantener y las que cambian, el impacto de los heráclitos adentro lo tenemos que potenciar para que desafíen y mantengan esa esencia viva. Porque si no, estás, perdés la esencia. ¿Por qué es importante que la esencia se mantenga? Porque tiene carácter de fuente, ¿sí? Es fuente de inspiración, con cuidado de los valores, ¿sí? Ahora, si esos valores no sirven para nada, porque nadie los desafía, porque nadie los lustra, no tiene sentido que permanezcan tampoco. Es decir, es como un círculo donde necesitamos de los Heráclito y Parménides para que una organización se mantenga sana, ¿no? Es decir, como los seres humanos, mantenemos nuestra esencia y vamos cambiando, agregando habilidades, sabiduría, si Dios nos ayuda, con el paso del tiempo, ¿sí? O sea, es la armonía de los dos principios lo que nos hace evolucionar, en definitiva, ¿no? Y aquí hay un tema importante que es un concepto que es el de el approach o el abordaje T, digamos, ¿no? La letra T. La letra T tiene un palito horizontal, un palito vertical y un palito horizontal. El palito vertical es largo y angosto. Y eso tiene que ver con los conocimientos técnicos, ¿no? Propios de cada función. Es decir, es lo que saqué de la facultad, de la universidad. Es lo que me hace, sobre todo lo que yo necesito en los comienzos de mi carrera, ¿no? Es decir, yo voy a ser valorado por mi conocimiento técnico, esencialmente. A medida que voy desarrollándome, empiezo a pensar en el palito horizontal. El conocimiento del palito vertical es profundo, el conocimiento técnico que yo tengo que adquirir es profundo pero angosto, ¿sí? Y llegamos a saber cada vez más, con más profundidad y cada vez más angosto, con el peligro de saber todo de nada, podríamos decir, ¿no? El palito horizontal es poco profundo y es ancho. Y esas son las nuevas habilidades que tenemos que ir adquiriendo, que son las habilidades soft, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que me trajo hasta acá no te va a permitir llegar más allá. Es decir, tengo que ir cambiando habilidades. Y las nuevas habilidades que tengo, a medida que escalo en la pirámide de las responsabilidades, son las que me permiten ser exitoso, que son básicamente el tema del liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Son todas las habilidades soft que en los comienzos de mi carrera no eran tan importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada organización es un sistema y por más conocimiento que yo tenga, no llego a hacer nada si no logro la colaboración de otros equipos, no solo del mío, de mis colegas. Entonces allí es que estoy necesitando la ayuda de estas nuevas habilidades que tengo que ir desarrollando, mejorando mi liderazgo, mejorando la comunicación, desarrollando la inteligencia emocional, tema al que por suerte se le empieza a dar cada vez más trascendencia, ¿sí? Autocontrol, autoconocimiento, autocontrol, empatía, ¿sí? Todas estas cosas que en esta pandemia, si no hubiera habido de eso, hubiéramos estado en el horno, ¿no? Es decir, en el horno quemados, ¿no? Entonces, bueno, y estas son las cosas que uno tiene que empezar a jugar para que haya un cambio de mindset, ¿sí? Para que haya un cambio de mentalidad, para que seamos conscientes de que tenemos que transformar muchas cosas. Todos estos cambios que vienen atados ahora con la tecnología propia de esta época, y que son un fenómeno que si nos ponemos a pensar, ¿cuándo empezó la era digital? Podríamos decir que empezó en 2007 con el lanzamiento del iPhone, por ponerle una fecha emblemática, ¿sí? El iPhone, pequeño aparatito que nos sirve para todo menos para hablar, porque casi no llamamos a nadie por teléfono, ¿sí? En el mejor de los casos dejamos un mensaje para que lo escuche cuando tenga tiempo. Entonces, todas estas transformaciones empiezan a impactar
en la vida diaria, cotidiana, empiezan a impactar, por supuesto, en los negocios, empiezan a impactar en las organizaciones y en uno mismo, en las personas, ¿no? Yo tenía una presentación que no la tenía hoy para aquí, pero en una clase en el MBA, y el otro día la mostré, es una pareja que está sentada con el control remoto de un televisor, y la mujer le dice, vemos esta película romántica, y está Alexa en el escritorio, en la mesita de luz, y le dice, a él le gustan las películas de acción, ¿no? Y es una caricatura de mucho humor, que a mí me impactó, porque la máquina, la inteligencia artificial le está contestando a una pareja el gusto de su cónyuge, novio, lo que sea, ¿no? Entonces, esto es toda una revolución. Guille, Y esto tiene 15 años. 15 años. sí, no tiene nada. Guille, si tuvieses que dar 2 o 3 recomendaciones para que la gente de recursos humanos comience a pensar un poco más en innovación o ayudar a las compañías en innovación, ¿cuáles serían, desde tu experiencia, 2 o 3 lineamientos generales? Primero tener la cabeza abierta. Es decir, todo lo que era ciencia ficción hoy es ciencia de los hechos. Punto 1, ¿no? Tener la cabeza abierta. Después, ya que estábamos con la filosofía, mantener la curiosidad, que fue lo que llevó a los griegos a filosofar. Juntarse con gente distinta, leer cosas distintas. Es decir, si yo siempre leo del mismo tema, termino siendo un experto de un campo minúsculo en la majestuosidad que tienen todas las cosas que se pueden aprender hoy en día. Y abrir la cabeza es decir, todos tenemos nuestros preconceptos formados con muy buenas razones. Yo te decía el otro día, yo escribí un artículo el otro día y Walter lo leyó y me hizo un comentario, no lo escribió, pero me lo dijo por teléfono en un mensaje grabado. Yo decía, esta es una época que no hay gurúes. ¿Por qué no hay gurúes? Porque los saberes hoy son fugaces. Entonces, ¿cómo puedo ser un gurú si todo lo que sé en 10 minutos deja de ser útil? Esta es una etapa donde podemos decir, yo creo, yo pienso, en mi experiencia, me pasó tal cosa, y a partir de ahí tratar de construir. Pero estamos en un momento donde todo es fugaz. Entonces, tenemos que tener una actitud de aprendizaje y una actitud de humildad, esencialmente, ¿no? Es decir, ser conscientes que volvimos a Sócrates, solo sé que no sé nada. ¿Sí? Es decir, y en la era digital, aunque parezca mentira, hemos citado 3 Sócrates, hemos citado a Parménides y a Heráclito, ¿no? Y estamos ahora en la era, hablando de que todo este lío lo genera la era digital. ¿Sí? Y es una búsqueda a la fuente, que es lo que termina ocurriendo cuando no tenemos certezas. Es decir, si no soy cierto de nada, busco agarrarme de aquellas cosas que fueron válidas mucho tiempo. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es decir, con nuestra mentalidad, como dice la frase, las mentes son como los paracaídas, solo sirven cuando están abiertas, ¿sí? Que es un ejemplo típico de abrir la cabeza en esta época. Dinamarca en 2017 nombró el primer embajador tecnológico, no en Washington, en Silicon Valley. Un señor que se llama Casper Kling, fue el primer embajador de carrera, lo sentaron en Silicon Valley. Tampoco no sacaron al embajador de Washington. Pusieron uno más. ¿Por qué? Para que tenga de primera mano la información de las grandes compañías que mueven la economía mundial. ¿Por qué? Porque generan temas de empleo, porque generan temas económicos, generan temas de salud, y entonces
el gobierno danés entendió que no podía esperar que todo lo que salía de Silicon Valley pasara por el embajador en Washington, se procesara por 10 departamentos burocráticos y que le llegara la información un año tarde. Les cuento anecdóticamente que este señor embajador se lo robó Microsoft. Me imagino que habrá ganado mucho más dinero porque lo nombró vicepresidente de Relaciones Institucionales de Microsoft con la Comunidad Europea. Así que un lindo cargo, y fue recientemente reemplazado. Lo pueden buscar en LinkedIn. Y los diarios titularon el día que Facebook y Google se convirtieron en estados. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que significa eso, abrir la cabeza? ¿Ustedes se imaginan el tipo que fue y le dijo al canciller, jefe, hay que nombrar un embajador tecnológico, tech ambassador? Después de 5.000 años de historia donde los embajadores eran los que manejaban las relaciones entre estados. Entonces, tenemos estados corporativos ahora. Y, aunque parezca mentira, el único que lo ha hecho es Dinamarca. ¿Sí? Después el otro tema es la transformación de los negocios. Los negocios, aunque nazcan digitales, tienen que estar mutando todo el tiempo, porque estamos hoy todos hablando de la transformación digital. Hay que transformación digital. Bueno, primero que la transformación digital para unos es más que para otros. Es decir, no todas, y dentro de una compañía, no todas las áreas están sujetas al mismo tiempo. Ahora, supongamos, y alguien dice toda compañía se va a transformar en una compañía de software. CEO es muy importante. Todo eso está ok. Ahora, ¿qué pasa cuando la compañía nació digital? ¿No? Entonces, vamos a poner un líder digital por excelencia, Netflix. Hoy compite en la Argentina solo, con Apple Plus, Disney Plus, Prime, ahora HBO Max, y todavía hay un par más. Y con Paramount, HBO. Bueno, sí, todas esas. Ahora, ve peligrar su liderazgo o no, pero Netflix está pensando en el paso siguiente. ¿Meterse dónde? En gaming. Un mercado de 180.000 millones de dólares hasta el año pasado, según The Economist. ¿Sí? O sea, esto de la transformación digital, o que yo soy un nativo digital, por lo cual no tengo que hacer ningún esfuerzo. Bueno, yo obviamente no soy un nativo digital, ¿no? Pero si lo fuera, si tuviera 20 años, ni remotamente me podría quedar muy sentado, tranquilo en una reposera haciendo algoritmos, porque a todos les cabe la responsabilidad de mutar continuamente. Quedarse quieto es la mejor forma de alejarse. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿no? Hablamos de los negocios, hablamos de la cabeza, hablemos de las estructuras. Tenemos estructuras jerárquicas que conviven con estructuras más colaborativas, más de proyecto, y tenemos holocráticas inclusive, que se dice que son aquellas que no tienen autoridades. Eso fue Zappos, la compañía con Z, la compañía de calzado. Grandes grupos que casi no se interrelacionan, salvo que comparten cultura, valores, tienen objetivos transparentes. Esa es la estructura de Spotify, por ejemplo, ¿no? A esa estructura va a ir YPF o Pemex, claramente no van a ir a esa estructura. Pero esto nos va dando una luz de hacia dónde se va moviendo el mundo, ¿no? En las organizaciones. Líderes de recursos humanos van a tener un ecosistema de relaciones de empleo distintas. Van a tener los trabajadores en relación de dependencia full time, especie que se irá reduciendo. Vamos a tener los contratistas, joint ventures, freelancers, part-time, que al menos en Argentina y en muchos países es casi una figura
que es vieja, pero que no se usa, y eso no se usa porque nuestra vieja mentalidad de la época en que no era gestión del talento, recursos humanos, sino era relaciones industriales, decía cada persona es un problema. Y ese era el viejo paradigma que había y que todavía perdura. Porque si yo pudiera tener un empleo que le puedo dar a 2 personas, imaginemos un estudiante, imaginemos una madre que quiere reinsertarse gradualmente al trabajo después de la maternidad, imaginemos un señor mayor que a lo mejor no tiene tanta energía para un día entero, facilitaría la inclusión un montón, el costo sería exactamente el mismo, pero el viejo paradigma nos dice una persona es un problema, 2 personas, 2 problemas. Y eso es la única explicación que yo encuentro para por qué no se usa esa figura. Si para todos los que viven cacareando por la inclusión, ahí tiene una brillante oportunidad de generar inclusión al mismo costo. Y después vas a tener un robotito que ande por ahí, o robotitas, con figura humana o no, pero también vas a tener que administrar esto. O sea, vas a tener un popurrí, un colectivo de gente totalmente distinta, ¿sí? Y se te van a plantear nuevos problemas como líder, ¿no? ¿Cómo voy a transmitir cultura en estos grupos tan heterogéneos? ¿Cómo voy a transmitir mis valores a personas que no vienen nunca a trabajar? Hoy estamos viendo cómo tengo a mi hija mayor que cambió de empresa y lo único que cambió fue que devolvió una computadora y le vino otra a la casa. No fue nunca a la empresa nueva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo adquiere ella sus valores? ¿Cómo le transmite la compañía sus valores? ¿Cómo genera el vínculo, el afecto societatis de los equipos? Nada más que hablando con gente de distintos países a distintos horarios, y sin la posibilidad de el apretón de manos o del abrazo, y lo sustituimos por un simpático emoticón. No es tan fácil transmitir cultura con emoticones. Y después nos tenemos que capacitar. Sí. Esto, Guille, ameritaría para otra charla interesante. Ya se nos pasó el tiempo. Uy, perdón. Se nos pasó el tiempo, pero fue rapidísimo, se nos pasó el tiempo. Sí permitiría, Andrea Terán quería hacerte una consulta y permitimos, además de Andrea, a alguna persona más que te haga una consulta para evacuarla rápidamente. Déjame cerrar una cosita que me faltó decir. En este momento favor. hay la Comisión Europea desde 2017 ha establecido cuáles son las 21 competencias digitales para la ciudadanía digital, ¿no? Se las pueden encontrar buscando tranquilamente. El World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, estableció las 10 habilidades para el 2025, ¿no? Que son pensamiento analítico, en fin. Todas estas cosas que en las escuelas no se están viendo. Son las habilidades del futuro, las habilidades de esta época. Entonces, quería cerrar relacionando la educación de la época que apoyaba la economía industrial masiva con los requerimientos de esta época, ¿no? Y bueno, paso a las preguntas porque si no sigo hablando y a lo mejor tienen ganas de discrepar, no de preguntar. Hola, Guillermo. Está muy bien, Andreita. Una consulta. Hola. Muchas gracias y por compartir tanto conocimiento. Quería hacerte una consulta, Guillermo. Esto empezó como recursos humanos. Sí. Luego migró a talento humano. Y hoy me parece que en muchas empresas se llama gestión del talento y cultura o desarrollo de talento y cultura. Sí. Esta migración o esta evolución, no sabría cómo llamarla, ¿qué incluye en esta última parte? ¿Son cambios de nombres en realidad o es que tal vez cada día el área o las personas que están dentro del área
consideran que debería, irónicamente, haber una mayor participación dentro de la cultura, o recién estamos construyendo cultura. ¿Cómo es? A mí el último nombre me confunde mucho porque para mí el área de talento, que era el eslabón anterior, tiene que ver con la cultura organizacional. Estos cambios o esta última migración que ha tenido las áreas. Yo acá en Ecuador veo que cambia mucho eso y hoy se llama desarrollo de personas y cultura o desarrollo de talento y cultura. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bien, creo que estamos hablando de hablar de una manera u otra a la función, son valores, en definitiva, lo que uno está poniendo en juego, ¿no? Yo siempre digo, Andrea Terán, ¿vos le pondrías a tu hijo Satanás Terán de nombre? Bueno, podrías ponerle Francisco por el Papa o no sé, alguien que admires, supongamos que sí. ¿Por qué no? Porque en la denominación que estás usando pone en juego una serie de valores. Si vos decís Satanás Terán a tu hijo y estás orgullosa de ponerle, o le pones Adolfo por un alemán, austríaco en realidad, vos estás poniendo en juego una serie de valores que si le pones Francisco por el Papa, estás poniendo otro, ¿no? Ponerle nombre a las cosas, si no van acompañadas por toda una gestión detrás que potencie esos valores, es cáscara vacía, ¿no? No sirve de nada, solo sirve para desilusionar a la gente. Es decir, yo siempre me negué acá, cuando me decían, ¿por qué no le ponemos en nuestra área alguno de estos nombres lindos? Yo decía, bueno, contame qué me proponés que hagamos distinto a partir de que cambiamos el nombre. A la gente de mi propio equipo, ¿no? O sea, si no me traes algo distinto, ¿por qué le voy a cambiar el nombre? ¿No? Sí. En definitiva, lo que estás tratando de resaltar es algo donde deberías hacer foco de tu gestión. Ese sería el nombre que debieras tener. Yo debo decirte que en todos los lugares donde trabajé me llamé director regional, no sé con qué, de recursos humanos, sacando en una sola compañía que era People Director, ¿no? Pero no veía ninguna diferencia sustancial en lo que hacía en una u otra compañía. Es decir, el nombre tiene que acompañar la realidad. Ok, muchas gracias. De nada. Hola, Guillermo, te saluda Arturo. Quisiera hacerte una pregunta ahorita que Con todo gusto. Que también Andrea tocaba un tema súper importante. Mira, básicamente mi pregunta va enfocada a qué está pasando con las áreas de recursos humanos. Ahora mismo me actualizaba muchos temas en LinkedIn y aparecen unas historias en las que literalmente o técnicamente les están tachando de absurdos, por decirlo menos, de la gente de recursos humanos cuando no tratas de la manera humana que se debe tratar a todos los postulantes para cualquier cargo. Es decir, mañana tengo una entrevista yo de trabajo y mucha gente más, vamos 200 al mismo puesto y acaban eligiendo a uno. ¿Qué pasa con la gente de recursos humanos que nunca tienen un poco la cordialidad de llamarte y decirte, ¿sabes qué? No estás aceptado, te deseamos suerte, o estás en nuestra base de datos y gracias? Eso creo que causa una gran diferencia en las organizaciones del solo hacer eso, ocuparse un minuto en la persona que tras de lo que está buscando hay una emoción y una necesidad que quizás ellos no lo comprenden. Estoy un poco, como te digo, resaltando esa emoción y ese particular que tienen. Estaba ahora justamente, Guillermo, con unos emprendedores y uno de ellos tiene 48 años. Y yo consultaba y le decía, ¿por qué estás acá? ¿Cuáles son tus planes, tu enfoque? Y una serie de cosas. Y se pasó a contarme su historia, claro. Entra a un emprendimiento porque está como más de 1 año y medio antes de pandemia, inclusive tras un puesto, y es un técnico, y nunca recibió más que de 2 empresas dentro de, no menos, él calcula que no menos de 350 postulaciones, y solo 2 empresas le dijeron, te agradecemos, no estás contratado. ¿Cómo ves tú eso, Guillermo, y cómo las áreas de recursos humanos deberían implementar en su ética de trabajo y desde la empresa inclusive una disposición en la que deban siempre
comunicar al postulante algo a lo referente. Eso nada más. Gracias, Guillermo. No, de nada, gracias por la pregunta. En primer lugar, yo creo que a toda persona que, es decir, participar en una búsqueda de trabajo, no tanto cuando te jantean, pero cuando vos te postulás espontáneamente, obviamente demostrás un interés, que yo podría decir que es el interés del inversor, ¿no? Es decir, vos querés invertir tu talento en esa compañía, ¿no? Con lo cual, ya solamente por ese honor que le haces a la compañía, deberías tener el mayor de los respetos. El mayor de los respetos pasa por mantener una comunicación fluida que debe durar hasta el momento que te digan: estimado amigo, nos estamos inclinando por otras personas que se ajustan más a lo que necesitamos, gracias por participar. Eso es el deber ser. Yo creo que muchas veces no se hace porque a veces están desbordados de trabajo, ¿no? Y eso tiene solución, porque hoy hay tecnología que te puede mandar un mail de última y decir: todos los que no pasaron este filtro, automáticamente les mandamos un mensaje de cortesía agradeciéndole la participación. Pero más allá de la cortesía, cosa que es correcto, como bien mencionaste, que hay que hacerlo, el otro tema es que tú estás creando marca empleadora, ¿no? ¿Y cómo la estás creando? Porque estamos acá transitando el pasillo de la experiencia del candidato, ¿sí? Y vos te vas a decir, y los candidatos que no entran son mucho más que los que entran. O sea, si hay una búsqueda, yo hago un posteo que ven 1000 personas y se postulan 500 y entrevistamos 200 y qué sé yo, al final uno, pero me vieron 1000 en distintas etapas, ¿sí? Entonces, yo estoy desvalorizando mi marca empleadora con esas faltas de cortesía, con lo cual tiene no ya un tema social o de buenas maneras, tiene un tema de una importancia económica. Es decir, porque si yo te pongo una entrevista a las 12 de la noche, por decir una brutalidad, vas a decir: pero esto no respeta mi vida familiar. Entonces tus ganas de participar en esta búsqueda inmediatamente van a disminuir. ¿Cómo están considerando que yo puedo estar a las 12 de la noche en una entrevista laboral con mi cabeza fresca, como que no tuviera ningún compromiso familiar? Te están diciendo muchas cosas al ponerte ese horario. No es solo que es la única hora que tengo libre. Bueno, dale un día que tenga libre una hora entre las 9 y las 18. Entonces, estás destruyendo tu marca empleadora porque estás minando todo el circuito que es la experiencia del candidato, que es más importante inclusive casi, por lo que tiene que ver hacia el mercado, que la experiencia del empleado. Sí, son dos instancias distintas y normalmente se presta atención a la experiencia del empleado y no a la experiencia del candidato. No sé si te respondí. Sí, completamente, Guillermo, sí, pero es un tema que te digo, veo que las marcas se desprestigian inclusive cuando tienen un área de recursos humanos que no entra en esa parte súper importante a mi sentir de tener el respeto, la consideración, de solamente avisar algo. Eso causa una gran diferencia en cómo que se queda la persona esa percepción. Me ha pasado alguna vez, así que con conocimiento de causa te lo anoto. Pero gracias, Guillermo, muy amable tu respuesta. Por favor. Bueno, estimados amigos, teniendo en cuenta que nos hemos pasado casi 20 minutos de la exposición de Guillermo, lo cual han quedado muchas preguntas y muchas ganas de preguntar. Mari, te quería hacer otra pregunta y otras personas más, pero bueno, lo vamos a dejar para otra ocasión. Estamos haciendo estos webinars con distintos profesores de IPKIN una vez cada 15 días. Así que estamos haciendo webinars en forma permanente. Por supuesto que Guillermo va a volver, va a seguir hablando de estos temas y es más, les pediría que escriban si quieren a IPKIN, IPKIN online, que por favor escriban pidiendo algunos temas de recursos humanos para que Guillermo pueda abordarlos de vuelta y poder charlar en estos seminarios. De mi parte quiero agradecerles enormemente a todos los que estuvieron hoy.
que fueron muchísimos. Guille, mil gracias de todo corazón a vos, que siempre un fenómeno, y aclarando un montón de temas que para mí son fundamentales y para todo lo que te estuvimos escuchando, porque lo lindo es que hablas de tu experiencia, más allá que le pones tu tinte académico, que sos profesor hace muchísimos años, etcétera, pero hablas mucho de tu experiencia, lo cual creo que eso eleva mucho más la forma de transmitir tu conocimiento, que es enorme. Así que muchísimas gracias y te felicito por tu último libro, Management Disruptivo, que escribió Guillermo en conjunto con otros profesores de Ipkin, que es un libro que ya está en Amazon. Paradojas del management. Ah, tenés razón, Management Disruptivo es el que estamos haciendo ahora. Perdón, perdón. Paradojas del management, perdón. Adelanté el próximo libro. No lo van a encontrar por ningún lado, sino. Adelanté el que estamos haciendo ahora, perdón, perdón, perdón. Paradojas del management. Así que lo pueden encontrar en la página de Ipkin si quieren ingresar allí, o en Amazon también lo pueden encontrar. Y así que bueno, muy agradecidos a todos. La verdad que gracias. Sigamos desarrollando Ipkin como la comunidad de innovación más grande de Latinoamérica, lo cual estamos muy, muy orgullosos de este gran crecimiento de Ipkin a nivel de Latinoamérica. Guille, súper agradecido de vuelta contigo, con todos los que han venido hasta acá, y les mandamos un abrazo enorme a todos los que están por ahí. Nos vemos en 15 días ya con otro webinar que vamos a tener creo que viene la próxima William Orjuela, que nos va a hablar justamente sobre el talento de recursos humanos y la innovación. Un enorme abrazo, cuídense mucho. Chao, buenas noches a todos. Chao. Gracias. Muchas Adiós. gracias. 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 Adiós. Muchas gracias. Excelente, Guillermo, muy amable. Muchas gracias, por favor. Excelente tus comentarios, Guillermo. Muchas gracias.